el camino a Roma. En camino a lo que Dios tiene para ti. ¿En qué situaciones tú crees que has llegado a necesitar ánimo de otras personas? ¿Alguna vez estuviste en una circunstancia de tu vida en la que decías, necesito que alguien me dé un poco de empuje, de ánimo, porque siento que estoy cabizbajo, siento que las cosas no me están saliendo bien, siento que en este momento sí necesito el apoyo de alguien? Hace varios años, hace alrededor de 15 años, el Instituto Internacional de Evangelización a Fondo hizo una convocatoria y llamaron a pastores de jóvenes de toda América Latina. Entonces, de varios países, ellos te hacían la invitación y tú tenías que responder algunos cuestionarios y todo. Y entre esos pastores y líderes de jóvenes que invitaron de toda América Latina, gracias a Dios me invitaron a mí. Entonces tuve que ir hasta Costa Rica y tuvimos una escuela vivencial. Entre muchos de los entrenamientos y las cosas que estuvieron pasando, sucedió algo muy interesante. Siguiente diapositiva. Tuvimos un trabajo en grupos pequeños y tenemos que hacer una historia de nuestra vida. Y recuerdo que precisamente un pastor de jóvenes de Argentina, de repente cuando estábamos en el cuarto, ya en la noche después de las actividades, nos contó él su historia de vida, porque tenemos que contarla entre nosotros, entre un grupo pequeño, y nos dijo, por favor, necesito que ustedes me acompañen ahora que voy a presentar esto ante los demás. Y nos quedamos, pues si tú predicas, si sabes hablar en público, ¿por qué quieres que te acompañemos? Y dijo, toda mi vida he luchado con sentirme solo. Desde el abandono de mis padres, desde el divorcio, desde situaciones tan complicadas. La infidelidad, el abandono ha sido parte de mi vida. Desde la separación de mis padres, empezó a contarnos muchas cosas. Y en este momento que voy a contar mi historia frente a mucha gente, necesito que estén conmigo. Pero quieres que hagamos algo, no, solo párense atrás de mí para sentirme abrazado. Y se me hizo interesante porque ahí pasó, cuando le tocó pasar a él a hablar y contar su historia de vida, pasamos ahí, ¿no? Y nos pusimos atrás de él. Y bueno, todos terminamos llorando esa tarde, pero fue algo muy significativo porque dijo, por fin sentí que había gente que comprendía mi llamado. Y cuando comparto esto con ustedes me sentí abrazado. Hay momentos en los cuales nosotros necesitamos personas alrededor nuestro para que puedan decirnos, estoy contigo. ¿Cuál es tu reacción cuando la gente se vuelve antagónica hacia ti? ¿Te ha tocado que de repente hay personas que traen una adversión a tu persona? Puede ser en cuestión de tu trabajo, puede ser que vecinos de la colonia, puede ser que esta gente de tu familia en algún momento tuvo una adversión hacia ti, ¿no? Y tú puedes notarlo en su cara, cómo te desvían la mirada, la manera en cómo se acercan a ti, que ya no es la natural. Dices, ahí hay algo, ahí hay algo. En el texto en el que nosotros nos estamos encontrando, las semanas anteriores, recordamos que el apóstol Pablo regresó hacia Jerusalén porque quería celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Pero ya le había dado advertencia al Espíritu Santo de que en Jerusalén no le iba a ir tan bien, que lo iban a encadenar, que lo iban a traicionar. Sin embargo, él sabía que era de Dios el ir a esa ciudad. Aunque todos ya le estaban diciendo, está muy difícil. De repente, no sé si ustedes se acuerdan que él llega, se encuentra con los discípulos, en este caso con los líderes de la iglesia de Jerusalén, que era Santiago, el hermano de Jesús, y los ancianos. Y dijeron, oye, mira, nosotros hemos estado trabajando de acuerdo a lo que habíamos quedado en el concilio anterior. Pablo les cuenta las maravillas que Dios había hecho con los que no eran judíos, conocidos en la Biblia como los gentiles. Pablo venía con su banda, venía con varios de Éfeso, venía con personas que eran de Iconio, de Listra, de todos los lugares donde él había evangelizado. Hubo gente que lo acompañó
porque eran sus discípulos y lo acompañaron a Jerusalén porque ya habían oído que no le iba a ir tan bien. De repente Santiago y los ancianos también les cuentan que se habían convertido muchos. No sé si ustedes recuerdan que le dijeron, pero hay algunos que están malinterpretando tus enseñanzas y dicen, empezando la calumnia, que tú odias a Moisés y a la ley de Moisés. ¿Por qué no haces lo siguiente? Hay unos muchachos que van a terminar su voto de purificación, ¿no? Unos se habían dejado el pelo largo y se iban a rapar, iban a dar unas ofrendas. Tú puedes hacer eso, pagas la ofrenda de ellos y tú también te purificas y todos van a ver que no andas en contra de nuestras tradiciones, sino que las cumples como un judío devoto. Pero lo único que tú haces es que los que no son judíos no necesitan para su salvación convertirse al judaísmo. Circuncidarse, celebrar todas las fiestas del judaísmo, no es necesario para su salvación. La salvación es por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Pero tú no estás en contra de que los judíos practiquen sus tradiciones en las cuales ellos fueron formados. Para que todos lo tengan claro, ¿por qué no lo haces? Si se acuerdan que le dijeron, Pablo está en el templo y de repente llega alguien y ahí está ese. Y todos lo agarran, lo golpean y hay dos ocasiones en las cuales lo quieren linchar. La ocasión pasada que predicó Omar, el domingo pasado, Pablo cuenta su testimonio ante la gente. Y ahí es donde nos quedamos. Ahí es donde nos quedamos. Estaba la situación tensa. Por eso, ¿qué pasa cuando tú estás frente a la gente con el corazón en la mano, pero a las personas no les importa ni tu historia, ni lo que estás viviendo, sino quieren ver el mundo arder y arder en tu contra? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar estas situaciones? Con la ayuda de Jesús. Creo que hay situaciones en las cuales necesitamos ánimo en este momento. A lo mejor ya te quieres rendir. Dices, ¿para qué vivo en santidad si todos viven igual y hasta parece que les va mejor? ¿Para qué hago las cosas por la buena si todos con las tranzas se ve que les va muy bien? ¿Por qué si a esos les dan más fáciles ascensos en el trabajo y yo que soy cumplido, que hago las cosas por la derecha, me ignoran y no me ven? Y a veces tú dices, yo quiero tirar la toalla. Pero hoy Jesús te dice a ti también, ánimo. ¿Cuándo necesitamos ánimo? Vamos a ver al menos unos puntos importantes en este pasaje. Necesitamos ánimo ante la injusticia y la calumnia. Rápidamente, acompáñenme a Hechos 22, del 22 al 29. Vamos a tener en la pantalla. ¿Qué dice la palabra de Dios? Después de que Pablo les contó su testimonio, dice que la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras, el testimonio de cómo llegó a la fe. Entonces levantaron la voz y gritando, ¿amén? ¿Decían amén? ¿Decían gloria a Dios porque este hombre cambió? ¿Qué dijeron? Bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Ah, caray, el pueblo de Dios diciendo esas cosas. Si estaban en la fiesta de Pentecostés, no celebramos la provisión de Dios, no celebramos su misericordia. ¿Por qué le dicen bórralo? No merece vivir. Versículo 23. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo ¿en dónde? En el cuartel. Mandó que lo interrogaran a caricias, a latigazos, a fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Lano y Wendy, 25 por favor. La mesa de Esmirna. El siguiente. La mesa de Anareli y Fernando. La mesa de Esli y Esmeralda.
todos juntos, 29. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encarcelado. En todos estos momentos angustiantes podemos identificar momentos en los cuales Dios inyecta ánimo al apóstol Pablo. Hace poco escuchaba una entrevista a una mujer que estuvo presa injustamente. En el reportaje decía así: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Juana Hilda González, quien había sido acusada falsamente en el caso Wallace hace 2 décadas. Esta decisión marca un hito en el caso. Se produjo después de que la Corte determinara que su acusación y condena se basaron en pruebas fabricadas y que se violaron sus derechos fundamentales. 20 años en la cárcel por fabricación de pruebas. Y le digan: ay, perdónenos, ya váyase. Es duro. La calumnia y la injusticia son el pan cotidiano del mundo en el que vivimos. La calumnia y la justicia, dar acusaciones sin sustento, sin pruebas, basadas en un rumor o en otro tipo de motivación contra una persona, es horrendo. Y sobre todo, a raíz de la calumnia se obra una injusticia. ¿Puedes imaginarte ser acusada injustamente y que todo el mundo crea la calumnia? ¿Cómo seguir de pie cuando rompen tu reputación? ¿Cómo seguir de pie cuando todas las personas le hicieron caso a esa calumnia y te hacen ver a ti como la peor basura? El apóstol Pablo estaba terminando ese voto de purificación y empezaron a iniciar calumnias sobre él, diciendo: él odia la ley de Moisés y ya metió a gentiles al templo. Y la gente ni siquiera preguntó si era cierto o era verdad. Lo único que hicieron fue desgreñarlo, golpearlo y casi matarlo. Él se levanta y da su testimonio, como les dije hace un momento, pero la gente no quiso entender. ¿Por qué surgen este tipo de situaciones? ¿Cuál es la razón por la que las personas empiezan a ser muy insistentes en este tipo de actividades? Por el odio. El odio, la envidia. ¿Y sabes qué? Eso nos demuestra que hay un fuerte rechazo a Dios. Dice el versículo 22: la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció las palabras y empezaron a gritar: bórralo de la tierra, no merece vivir. Entonces mejor, como la gente seguía gritando, tirando los mantos, hasta rompiéndose la ropa, arrojando polvo al aire, el comandante mejor dijo: mándenlo a que le den unos latigazos y así la gente se va a calmar. Ni siquiera investigar. Es como decir: denle un tehuacanazo para que diga la verdad. En los años 80, los torturadores, o en los 70, le ponían tehuacán, un refresco de agua mineral, en la nariz. Y como ahogaban a las personas, era una manera en que la gente decía: ya confesaba lo que fuera. Bueno, era el tehuacanazo de esa época, los latigazos, para averiguar qué pasaba. La multitud no se tomó el tiempo para reflexionar las motivaciones de la vida de Pablo, ni siquiera pensar en la devoción, por qué estaba haciendo las cosas. Lo único que quería la gente era muerte. Mátenlo. Dijera la hermana Shakira: ¿cómo se puede vivir con tanto veneno? Bueno, Juan 15 del 18 al 19. Vamos a pedirle a Carla que lo lea. Bueno, yo sí te puedo decir por qué se vive con tanto veneno. Juan 15 del 18 al 19. Léelo fuerte, ahí está en la pantalla si quieres. Por eso el mundo te aborrece. O sea, te das una realidad que podemos ver, es que la razón por la cual el mundo está como está es porque primero aborreció a Jesús. Esa es la raíz de todo el asunto.
porque está separado profundamente de Dios. Cuando tú también estás almacenando eso en tu corazón, es muy probable que tu relación con Dios esté pasando por una crisis. En el no creyente esto es una realidad, pero si aún tú crees en el Señor y empiezas a sentir eso en tu corazón, estás pasando por una crisis espiritual. Si no solo era la circunstancia de no aprobar a Jesús como el Mesías, hay un problema muy fuerte en el corazón. No solamente veamos las conductas, ¿qué es lo que está detrás de las conductas? Ese es el punto. Cuando tú ves que una persona está teniendo actitudes problemáticas hacia ti, hacia los demás, no solamente es que la persona es sumamente irritante o grosera. ¿Qué hay detrás de eso? Porque esa es la raíz de todo, es el corazón. Allí es donde se gestiona todo. Nos espanta ver lo que dicen, nos espanta ver lo que la gente hace, pero son situaciones que ya se incubaron en el corazón. Cuando tú escuchas que alguien está con chisme, alguien está dañándote o está, no sé, te trae mala onda, es algo que ya no es circunstancial, es algo que se incuba en el corazón. Pero ¿qué crees? Nos pasa a todos. Es una lucha tremenda con nuestra naturaleza pecaminosa. Vea cómo el apóstol Santiago lo dice en Santiago 4 del 1 al 3. Porque estas personas decían: bórralo del mapa, acaben con él. Dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ¿dónde? De ustedes mismos. Siguiente: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen ¿qué? La guerra. No tienen porque no piden. Vean desde dónde, desde lo micro hasta lo macro, desde los bombardeos en Medio Oriente hasta en la colonia donde tú vives, hasta en tu propio hogar. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Sí, pedimos mal. No pedimos porque se haga la voluntad de Dios. Pido para hacer mi voluntad. Pido para dañar a otros. El punto aquí es que sí, los deseos asesinos del corazón de estos judíos del primer siglo de asesinar a Pablo era de eso que estaba en su corazón. Primero habían rechazado al Hijo de Dios, entonces lo demás es por consiguiente algo cada vez más brutal, cada vez más brutal. Santiago está haciendo una aplicación específica del principio fundamental que Jesús enseñó. En el Evangelio de Mateo dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulteros, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios. Nuestros corazones son fuente de todos nuestros pensamientos, nuestros deseos, palabras y acciones. Por lo tanto, son la fuente de conflicto. Piensa en la situación que vivo. ¿Puedo identificar el corazón de lo que está detrás de las acciones que están haciendo o de las actitudes que yo mismo tengo? Por eso estos pasajes describen la causa fundamental: los deseos no satisfechos de nuestro corazón. Cuando queremos algo y sentimos que no estaremos satisfechos a menos que lo consigamos. La multitud decía: lo único que queremos es que lo mates. Ni siquiera es que lo corran, que se vaya. ¿Por qué deseaban que lo mataran? Sí, si los demás no logran satisfacer nuestros deseos, a veces condenamos en nuestro corazón y luchamos más fuertemente para salirnos con la nuestra. Ellos tenían ese deseo, pero ¿cómo luchas tú en tu corazón? Podemos pensar qué horrendos fueron estos judíos del primer siglo, pero cuando nos descontrolamos, los deseos escondidos del corazón toman fuerza y sacan todo lo que se almacenó. Calumnia e injusticia son delitos que se cometieron también contra Jesús y que siguen cometiéndose contra sus seguidores alrededor del mundo.
Pakistán es el país, uno de los países con más acusaciones falsas contra los cristianos. Hay momentos en que han llegado cristianos a la corte en Pakistán, donde un vecino, por ejemplo, Esli tiene un terreno y él es cristiano. Entonces llega, vamos a decir, Pablo y dice: él blasfema contra el Islam. Ya ni siquiera investigan si una persona tiene testigos, cómo lo hizo. Simplemente lo apresan y pueden sentenciarlo a pena de muerte. La fe cristiana es una fe que sigue siendo perseguida desde que se inició hasta el día de hoy. Es la única en el mundo. Necesitamos ánimo para entender que la batalla en primer lugar está en el corazón. Queremos atacar las conductas de la gente. A veces en la iglesia también es así. Es que yo quiero que los hermanos ya se porten bien, pero va más allá de trabajar solo las conductas. Hay que trabajar con lo que hay donde en el corazón, porque si no, nada más trabajamos con las conductas, pues cambiamos a otra diferente, pero sigue siendo la misma gata rebocada, pero bañada, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Necesitamos aliento, y el aliento puede recobrarse por la providencia de Dios. Vean lo que dice el versículo 23. Como seguían gritando, tirando sus mantos, arrojando polvo en el aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Vaya manera de investigar. Cuando lo estaban sujetando con correas para azotarlo, les digo, ya le habían anunciado que lo iban a amarrar. Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es un ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí lo soy, dice Pablo. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, dijo el comandante. Pero yo la tengo de nacimiento, respondió Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo, ¿qué hizo? Se asustó de haberlo encadenado. Y aquí vemos la providencia de Dios. No fue algo que él ya se había preparado. Traigo un machete ahorita para vengarme. En el momento en que lo empezaron a amarrar, algo que ya le habían dicho que iban a hacer con él, pasó algo. Su mayor defensa fue algo que Dios ya había hecho años atrás, en la propia historia del mundo y en la historia de su propia familia. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Dios usó la historia de vida de su familia para ese momento en el cual iba a ser testigo de Jesús. La providencia del plan soberano de Dios. A veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas en el mundo, pero Dios orquesta en su maravilloso plan para bendecir a su pueblo, sin lugar a dudas. Un amigo andaba llevando Biblias con su familia precisamente a este país de Medio Oriente que fue bombardeado hace poco. Llevaba Biblias de contrabando. Mi amigo tocaba conmigo, él es de Sudamérica, y de repente los cacharon con las Biblias en el idioma de este país. Luego les cuento cuál es, ya tú sabes. De repente pues los iban a encarcelar, no solo por el contrabando, por meter Biblias. Para estos países tener la Biblia y todo esto es casi pena de muerte. Pero sale que el país de este hermano nuestro tenía convenio con ellos. Y entonces por la intervención de Evo Morales, esta familia cristiana y los demás misioneros los dejaron irse. A veces no entendemos por muchas cosas, pero Dios hace su plan. Nos decían otros hermanos:
los únicos que están, los misioneros norteamericanos y de otros lados no los aceptan en ese país. ¿Sabes quiénes están yendo de misioneros? Y eso lo vi en Christianity Today. Los venezolanos. Porque ellos tienen entrada libre para ese país. A veces hay cosas que no entendemos de cómo el mundo y se pone de cabeza, pero para Dios no está de cabeza. Para Dios no está de cabeza. El tribuno parece bastante dudoso, porque él es ciudadano de primera generación. En la época de un gobernador llamado Claudio en el Imperio Romano, algunos historiadores hablan que hubo mucha corrupción. Habían peticiones para que les diera la oportunidad de ser ciudadanos, pero si tú sobornabas a la persona, a ese burócrata que presentaba estos nombres al emperador, podía poner tu nombre hasta arriba. Este tribuno o este soldado romano sobornó a un funcionario público para que su nombre estuviera en la lista en la cual Claudio nombró los nuevos ciudadanos romanos. Él menosprecia a Pablo porque lo ve de raza judío, pero está sumamente sacado de onda porque no se da cuenta que ese Pablo que tienen candidato era un erudito. No sé si vieron en el pasaje pasado, él habla al público en arameo, sabe hablar griego, sabe hablar hebreo y sabe hablar latín, porque habla con ellos también. Y de repente Pablo le empieza a decir: yo soy ciudadano romano de nacimiento. Siglos atrás, bueno, tal vez un siglo atrás, hubo personas que ayudaron en esa región de Cilicia, donde proviene la familia de Saulo. Ayudaron a un hombre llamado Antonio, que quería tener pues su lugar en el Imperio Romano. Y como las personas de ahí lo apoyaron, les dio la ciudadanía romana. Probablemente la familia de Saulo ya tenía la ciudadanía desde probablemente los abuelos del propio Saulo. Por eso las cosas que pasan en la historia de nuestra familia no están fuera del plan de Dios, porque es algo que Él nos esperaba. Pero a él ser ciudadano romano lo hacía objeto de la protección del derecho romano. Por ejemplo, ustedes ven que en el juicio de Jesús se violaron todos los procedimientos legales. ¿Por qué? Porque no era ciudadano romano. Y luego hasta violaron las de la propia ley de Israel, ¿no? Ya ahí en ese momento ellos abusaron de su poder. Pero en este caso querían el mismo resultado con Pablo que tuvo Jesús en su juicio. Es más, a Pablo lo estaban juzgando en la fortaleza Antonia. Es muy probable que ahí mismo hayan juzgado a Jesús también. Cuando le empiezan a amarrar y lo querían agarrar a latigazos, vemos ahí otra cosa. El tipo de latigazos que daban no es como con las varas con que le pegaron en Filipos a Jesús, y lo mismo que le pasó a lo que querían hacer a Pablo, era pegarle con un látigo llamado flagellum, que eran cueros largos, pero que tenían puntas de acero o huesos, y que podían dejarte muy moribundo, porque te daban 39 latigazos. Y esos, cuando te golpeaban, te desgarraba la piel. Entonces, en un mundo sin penicilina y cosas por el estilo, una infección te podía disminuir profundamente. Y esos latigazos eran solo para sacarle la verdad. Pero en la providencia de Dios no lo permitió, porque años atrás sus antepasados apoyaron a este hombre. Qué interesante, 100 años antes de la época de Pablo, probablemente sus abuelos o su bisabuelo pudo tener para su familia la ciudadanía romana, pero en el plan de Dios estaba preparando todo para que su palabra fuera a llegar a lugares donde nunca nos imaginamos. Sí. ¿De qué manera puedes cobrar aliento cuando las calumnias y el odio parece ser lo que construye tu reputación ante otros? ¿Cómo puedes cobrar aliento?
cuando hay personas que se le han pasado hablando mal de ti. Y hay gente que ni te conoce, pero ya la agarró contra ti nomás por eso. Quiero decirte lo siguiente: lo que Dios dijo de Pablo lo puso en un rango superior que el propio tribuno del Imperio Romano, y lo puso en un lugar superior al de a sus adversarios, porque mientras le iba a pegar, él le dijo: yo soy ciudadano romano de más tiempo. O sea, él tenía todavía un rango superior al comandante y a los propios que lo acusaban. Lo que Dios ha dicho de ti. ¿Qué ha dicho de ti Dios? Que puede ayudarte a ti a saber quién eres y a tener la estabilidad que tú necesitas cuando la gente te está calumniando. Porque a veces nos creemos. Dicen que si repites una mentira 100 veces, se vuelve a veces una verdad para ti. ¿Qué ha dicho Dios de ti? Que puede darte seguridad y poder en esos momentos cuando la calumnia y la injusticia te tienen abajo. ¿Qué ha dicho de ti Dios, Esli? Amén. ¿Qué ha dicho de ti, Pablo? Amén. ¿Qué ha dicho de ti, Minis? Amén. De ti, querida Chelly. Amén. ¿Qué ha dicho de ti el Señor, Wendy? Que eres su hija. No eres una cualquiera, ni su mascota. Eres su hija. Aunque eres Michi, bueno, eres su hija, amén. ¿Qué ha dicho de ti, querida Vicky? Wow. ¿Qué ha dicho de ti, querida Adela? Recuerda lo que Dios ha dicho de ti, porque si no empiezas a creerte todas las tonterías alrededor que están tratando de quitarte, robarte tu identidad, robarte tu paz. Nos da ánimo saber lo que Dios ha dicho de nosotros, que Él ha preparado todo en su plan para su gloria y para beneficio de su pueblo. 2. Necesitamos ánimo ante la decadencia religiosa. Sí, vean el versículo 30 del 22-30. Dice que al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, o sea, todavía no llegan al punto, lo desató y mandó que se reuniera con los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Ya no vas a hablar con la multitud, porque la multitud está muy alocada. Mejor, ¿por qué no vamos con la gente religiosa, los principales, los ancianos, o se le conoce en esa época como el Sanedrín? Creo que puede ser gente más elocuente. Iluso. O sea, pensaba que pues estos van a razonar mejor, son gente culta, gente de paz, ¿no? Son los pastores de Israel, ¿no? Bueno, luego llegó a Pablo para que compareciera ante ellos. Pero veamos a ver el versículo, que el capítulo 23:1. Vean, dice: ok, vamos a empezar buena onda. Pablo dice: me voy a controlar, voy a mantenerme ecuánime. Pero vean lo que dice el versículo 1. A ver, Jaciel, ¿puedes leerlo? Ok, no empezó con la espada desenvainada. Dijo: voy bien. Yo ante ustedes he obrado de buena fe, ¿no? Estoy tranquilo delante de Dios porque yo me he dedicado a servirle, a proclamar su verdad, y he respetado el templo y he respetado frente de ustedes y siempre la palabra de Dios. Pero vean cuál fue la respuesta. Dices: hablé con la gente ecuánime, con los cultos, con los que la gente devota, gente de experiencia. Pero ¿qué hicieron? A ver, por acá, Alejandro, ¿qué hicieron los ilustrísimos maestros de Israel? O sea, ¿cómo? Voy a hablar con Baruch. Y de repente: Omar, dale un moquetazo. O sea, oye, pero si yo vengo para hablar con mis líderes. Oscar, hazle una desnucadora. No, ¿verdad? El sumo sacerdote, quien pasaba al lugar santísimo,
quien tenía que estar purificado, buscaban que hicieran todas las fiestas, que estuvieran cuidadosamente obedeciendo la ley del Señor, la purificación, que fueran circuncidados, etcétera, etcétera. Él es el primero. Pues como está el púlpito, están las bancas. O sea, si él era así, pues por eso toda la gente estaba alborotada. Mandó a que lo golpearan. Cállenle el hocico, así que párenle la boca, ¿no? Péguenle. Pero vean, Pablo se enciende también. Vamos a ver qué contestó. A ver, Yael, ayúdanos. ¿Qué contestó? Lo tuvo que confrontar. Le dijo, es una pared blanqueada, literalmente. Esa pared blanqueada, ustedes que fueron a reconstruir por ahí, es una pared que ya está toda podrida, que se va a caer, pero que le pusieron por arribita a lo mejor cal y medio la pintaron y se ve bonita. Pero si le haces así, se cae. Se cae. Una vez estaba viendo una caricatura y sale Homero Simpson con la noticia de que va a caer un meteorito en Springfield. Es un capítulo de los viejos. Entonces, pues todo parece muy apocalíptico en Springfield, y entonces Homero dice, ¿cómo quisiera ser un hombre de fe en este momento? Y de repente voltea y sale el reverendo Alegría corriendo, todo se acabó, no hay esperanza, ¿no? Sí, desearía ser un hombre de fe. Los pastores de Israel podrían tener mejor cordura, discernimiento, juicio justo, o a menos apegarse a la ley de Dios. El comandante quería que la gente agresiva, los escandalosos, los descontrolados, pues estuvieran afuera y hablar con personas que al menos fueran devotos. Pero encontró lo mismo. Qué duro es esto. A lo mejor tú también has sido herido por la incongruencia y la decadencia religiosa. Alguna vez herido de tu corazón, precisamente hasta relacionado puede ser con la injusticia y la calumnia, y queriendo encontrar consejos de paz, queriendo encontrar amor, lo que encuentras es la decadencia religiosa. Qué duro es esto. Y qué duro es cuando nosotros repetimos lo que hacen ellos. Porque es muy fácil decir, malvados, desgraciados, ¿no? Pero cuando nosotros lo repetimos, la gente ¿a dónde va? ¿Cómo se queda? Muchas veces me ha tocado platicar con diversos amigos que han sido lastimados por la gente que decía representar a Dios. Vean, Pablo al menos deseó conciliar. Dicen que él con humildad quiso iniciar el diálogo. Tenían algo en común, Pablo y los maestros de la ley, el temor de Dios, ¿no? En el versículo 23:1 es lo primero que él dice: yo he actuado delante de Dios con buena conciencia. La humildad para enfrentar la adversidad a veces parece no ser una alternativa en el mundo agresivo en el que vivimos hoy. Pero ¿sabes algo? Ellos no iban a determinar lo que Pablo era. La gente no va a determinar quién eres tú. Las personas te dicen que eres débil si no actúas como ellos. Dice, es fuerte quien domina a las bestias, pero es más fuerte quien puede controlarse a sí mismo. Es más fuerte quien puede controlarse a sí mismo. Y a veces la gente te tiene de tonto, de débil, de dejado, simplemente porque no respondes como ellos. Pero eso es lo más fácil, queridos amigos. Es lo más fácil. Y hacer un problema cada vez más grande. Pero si nosotros vamos a buscar ánimo, no debemos dejar que las personas que te atacan, las personas que te lastiman, determinen tu respuesta y determinen la manera en que tú vas a vivir. Saulo respondió, pero les hizo que reflexionaran. No estás actuando conforme a la palabra que dices defender.
Ahora vean, aquí hay un rencor religioso. Porque el sacerdote, como te dije en un momento, lo primero que buscó es que le dieran un golpe. Él no quería un diálogo. Pero Dios mismo nos desafía a nosotros a cambiar. Aquí nos damos cuenta de algo. La ley nunca, tristemente, no cambia a las personas. Pero la gracia de Dios sí nos puede transformar. La gracia de Dios sí nos puede transformar. La ley nos puede ayudar, ¿no? Pero la verdad que nos cambia es la obra de Dios en Cristo. Entonces, vean 1 Corintios 4:12. Cuando ya nosotros vemos estas historias, luego ya nos cae el 20 de muchas cosas que vemos en las cartas paulinas. 1 Corintios 4:12. A ver, ¿pueden leerlo, Sulamita, con esa voz ronca que trae ahora? A lo mejor que le ayude Chelis, porque denle un graneodín a esta hermana, por favor. Ok. Si nos maldicen, bendecimos. ¿Qué haces cuando te maldicen? No, se la regreso, ¿no? La tuya primero, ¿no? No, espérate. Si nos persiguen, lo soportamos. No sabemos por qué Pablo no reconoció al sumo sacerdote. Algunos piensan que se confundió con el bullicio. Otros que a lo mejor no traían la vestimenta y probablemente por eso Pablo no se dio cuenta que el sumo sacerdote era el que estaba hablando. Porque Pablo dice, ok, no quería hablarle así a usted, así de fuerte. Vean lo que dice el texto. Si nos vamos, dice que cuando le dice hipócrita, los del versículo 4, dice, los que estaban junto a Pablo le dijeron, ¿cómo te atreves a insultar al? Pues que se comporte como sumo sacerdote de Dios, ¿no? ¿Qué dice el versículo 5? ¿Qué hace Pablo? Hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote. De hecho está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. Wow. Ahí dice, ok, si él no se comporta dirigiendo bajo la ley, yo sí, voy a ser respetuoso. Pero mira, no sabemos por qué Pablo no lo identificó. Pero otros llegan a pensar que probablemente Pablo está usando una ironía. Una tercera explicación podría decir que Pablo hablaba con sarcasmo, como si me dijera, no me di cuenta de que un hombre como usted podría ser considerado el sumo sacerdote. O sea, alguien que conectaba al pueblo con Dios, que entraba al lugar santísimo, ¿cómo va a permitirse ese tipo de cosas? No creo que alguien así sea sumo sacerdote. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no esperamos ese tipo de acciones. Porque no es de que se le chispoteó, ya que mandes a alguien golpear, no es un error que se le salió. Porque a todos se nos sale a veces tonterías. Pero era el modus operandi de ellos. Porque eso hicieron con Jesús también. Eso hicieron con Jesús. Por eso la Escritura nos dice que ¿cómo respondemos ante estas situaciones? Ser manso como ¿qué? Manso como paloma, pero astuto como serpiente. Ya sea por ironía o por no, a lo mejor usaba lentes como yo y no pude identificar quién era el sumo sacerdote, porque pasa, nada más me los quito y es niño o niña, no sé. Pero quiero decirte algo. Pablo se disculpa, tiene la humildad de reconocer que se equivocó, pero también pudo tener claridad para salir adelante de la situación. Él identifica dos situaciones, dos grupos que están ahí. El primer grupo, vamos a ver de este lado, les voy a llamar los saduceos. Y estos son los fariseos. Eran dos grupos importantes en Israel. Habían al menos 3 sectas en el judaísmo del primer siglo muy importantes. La primera eran los saduceos. A ver, pongan cara de gente aristócrata. Los saduceos eran los religiosos fifís, la gente de dinero, la clase aristocrática. Precisamente el sumo sacerdote y las personas que estaban liderando ahí el culto, la administración del templo, eran los saduceos. Los saduceos tenían características
muy importantes. Ellos decían que descendían de un sacerdote antiguo llamado Sadoc, o sea, eran una casta superior. Dos, no reconocían otra parte de la Biblia más que el puro Pentateuco. No les gustaban los salmos, no les gustaban los profetas. ¿Y saben por qué? Porque los escritos de las profetas siempre hablaban en contra de la clase gobernante y siempre decían: ellos han olvidado al Señor, por eso el Mesías va a venir y va a derrocar a los poderosos y va a reinar sobre ellos. Los saduceos siempre se aliaban con la mafia del poder, se aliaban con los griegos, se aliaron con los romanos. Eran la clase, por eso no les gustaba la idea de la vida futura, de la resurrección, porque en la resurrección ya no va a haber diferencias, y yo soy de una familia de alcurnia. No les gustaba eso, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en nada más que en la pura ley de Moisés, porque de alguna manera ellos decían que la defendían, eran los legisladores y eran unas personas que sentían de una cepa diferente. Por el otro lado estaban los fariseos. Ellos eran los que se encargaban de enseñarle más al pueblo. Como la gente se había ido al exilio, siglos atrás se los llevaron a Babilonia, los fariseos querían rescatar las tradiciones, que la gente viviera conforme a la palabra de Dios. Entonces los fariseos estaban más con el pueblo. Ellos dirigían los lugares pequeños de reunión llamados sinagogas, donde la gente se sentaba a leer la palabra de Dios, y algunos hasta la podían leer en griego. Bueno, ya vieron las grandes diferencias. Ellos sí creen en la resurrección, ellos sí creen en los demás escritos de la Biblia, como los salmos, los profetas, los proverbios, etcétera, etcétera. Ellos no. Ya ves el tipo, están acusando a Pablo. Pablo, conforme a la ley que había sido, en la carta a los Filipenses él escribe: yo había sido criado como fariseo. Entonces lo están acusando los dos, ya se lo iban a moquetear. ¿Qué hace? Manso como paloma, pero fue astuto como serpiente. Le dijo al tribuno romano: es que el problema es que yo estoy predicando de la resurrección. Yo estoy hablando de que Jesús se me apareció. Ellos no creen en la resurrección. Ellos son los que, y sí, en el libro de los Hechos sus más grandes enemigos de la predicación de la resurrección fueron los saduceos. Entonces los fariseos dijeron: sí es cierto, ustedes son de lo peor. Y entonces empezaron a pelearse entre ellos. Vean el texto, vamos aquí al pasaje que estamos leyendo. Versículo 6. Ayúdanos por favor, Fernando, para que te despiertes. Aquí está la pantalla, dale duro. Hasta ahí, ¿era mentira o era verdad? Era verdad, porque él estaba proclamando que Jesús resucitó y que es la primicia de la resurrección y que todos también resucitaremos en el día postrero. Entonces se arma la gresca. El 7, ay, se me ha olvidado mi amiga politécnica. Viri 2, muy bien. Versículo 7, ahí sí que está en la pantalla, dice: ahora sí que se empezaron a pelear entre ellos. Vean el 8. Ahora sí, Sarita, échatelo. Entonces hubo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron: no encontramos ningún delito en este hombre. Solamente así se pudo hacer escuchar Pablo. Vean, ¿acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Dice el versículo 10 que estas personas que eran consideradas los maestros de la fe, que se saludan diciendo shalom. ¿Qué significa shalom? Bueno, vean qué dice el versículo 10. A ver, Anareli.
lo sacaron de allí. Fue humilde, manso como paloma, pero sí fue astuto. Y creo que también es parte de la providencia de Dios para nosotros. Hoy en día la gente utiliza más la inteligencia artificial que su propia inteligencia. Y creo que es una cualidad y una capacidad que Dios nos da también. En muchas maneras Dios interviene sobrenaturalmente para sacarte de las adversidades. Pero hay momentos en los cuales tú también tienes que utilizar algo hermoso que Dios te dio, que es esa capacidad de discernir, de entender y de poder reconocer que Dios está de tu lado. Y a veces no ves las oportunidades que Dios te está dando. En este caso, había una oportunidad ahí entre la atención de los fariseos y los saduceos. Y era una manera en que también él podía salir sin hacer pecado. Simplemente oportunidades que Dios le pone. Tenemos que discernirlas también. Porque hay ocasiones en la vida en que sí, sobrenaturalmente la mano de Dios va a actuar, y lo hemos visto muchísimas veces. Y si no, abre tus ojos. Alza tus ojos a los montes, sabes, tu socorro viene del Señor. Pero también Él ha organizado o permite las cosas para que también puedas discernir con sabiduría y salir de las mismas adversidades con su ayuda, no sin Él. Porque ahora tenemos una mente renovada en Él. La usábamos para el mal, pero ahora la vamos a utilizar para la gloria de Dios. Pero tenemos que usarla también. Tenemos que usarla. Tercera. Hemos visto, sí. Pero antes de esto quiero preguntarles, ¿qué testimonio damos al mundo de nuestra fe? Los saduceos y los fariseos no le dieron buen testimonio al soldado romano, ¿sí? El soldado romano dijo: voy a llevarlos con estas personas. ¿Cómo ves, Jaciel? El testimonio del Sanedrín ante el tribuno de los romanos, ¿le dieron buen testimonio? Pues no, porque no se controlaban ellos mismos. Casi amárrenlos, ¿no? Creo que los perros de Grey se portan mejor que estas personas, ¿no? Bueno, hay uno mordelón, pero más o menos, ¿eh? Es un chiste. Pero a veces cuando vemos cómo solucionamos los conflictos los cristianos, ¿por qué tenemos que? Es cierto, a veces vamos a disentir, pero no vamos a hacer así, ni nos vamos a lastimar, ni nos vamos a ofender. ¿Podemos disentir? Claro, somos personas diferentes, pero no vamos a lastimarnos. ¿Qué actitudes tenemos que llegan a lastimar a otros que necesitan restauración, perdón o un lugar de paz? Las personas vienen buscando eso. En el mundo tan horrible, tan corrompido, quiero un lugar de paz. Quiero personas que conmigo sean un lugar de paz, pero nosotros seguimos en nuestros conflictos. Vivimos la verdad del evangelio aun cuando disentimos con otros, porque no siempre vamos a pensar igual que la gente. Pero ni los fariseos y los saduceos podían convivir, sino que en cualquier momento era volverse a agarrar. Nosotros, con otros creyentes, con otros hermanos, ya no te digo ni con los del mundo, con otros hermanos de la fe, podemos disentir en amor. No siempre vamos a pensar igual, pero no nos vamos a maltratar. Es una realidad, no nos vamos a ofender. Tenemos que ser congruentes, si no somos esas paredes blanqueadas nosotros también. Ante todo lo caótico, podemos encontrar, te repito, ánimo cuando hay injusticia y calumnia. Podemos encontrar ánimo cuando hay decadencia religiosa en otros. No tiene que haberla en ti si hay en otros. No te tienen que llevar a ella otros. Podemos encontrar ánimo solamente por una razón: por la presencia de Jesús. Y eso fue, porque todo podremos decir: ay, qué bueno era Pablo. No, la verdad es que no. Ya vimos que sí se enojaba también, como tú y como yo. Pero encontramos ánimo ante la presencia gloriosa de Jesús. Versículo 11. A ver, Betsúa, que lo lea con esa voz de chef.
ante esto que le ocurrió no te desvanecerías tú. Como les dije hace un momento, hay ocasiones en que Dios interviene de manera natural y tienes que discernir, pero aquí, ¿quién se aparece directamente? ¿Quién se aparece? Jesús mismo. Y lo sabía reconocer Pablo, porque cuando iba en el camino a Damasco lo vio. Y en los momentos de más angustia, Jesús vuelve a aparecer. Hace varios años salió una película que se llamaba Rescatando al Soldado Ryan, no sé si la vieron. Bueno, hay una escena que se me quedó mucho en la mente, donde parece que ya mataron a todo el pelotón que está buscando rescatar a este soldado. Y un tanque amenaza acabar con este Tom Hanks, que está todavía con su pistolita disparándole a un tanque. ¿Qué le puede hacer una pistolita a un tanque? Pero él sigue, tal vez la esperanza es nula. Sin embargo, no se rinde y sigue disparándole al tanque. Y de repente cae un proyectil, porque llegaron los refuerzos a rescatarlo y pudieron completar la misión. A veces el panorama es muy sombrío. A veces crees que tu situación solo está empeorando. Dices, ay no, ¿para qué? Solo falta que se ponga peor. Pero esta es la esperanza para todos los afligidos, a todos los que estamos ansiosos en la madrugada, porque al parecer todas las puertas se nos cerraron. ¿Nunca te ha pasado que no puedes ni dormir por solamente estar pensando qué vas a hacer y cómo lo vas a solucionar? No creo que sea el único que le pasa. Sí, a veces se ve muy mal, pero lo único que nos puede dar ánimo es la presencia de Jesús. Dice que a la noche siguiente, después del zafarrancho en el Sanedrín, se apareció Jesús. El Señor se le apareció a Pablo. Y es algo que todos los cristianos quisiéramos que nos pasara. Quisiéramos que Jesús se apareciera físicamente y que me abrazara para que yo no llorara. Pero sabes, ninguno de nosotros quisiéramos estar en la situación en la que estaba Pablo tampoco, a punto de que te maten. Es fácil que podamos tener visiones de Cristo en la alabanza. Es fácil que tengas momentos de paz en la comunión aquí en la iglesia, pero algo hermoso es que tú puedas ver que Jesús se siga haciendo presente en esa noche cuando tú no puedas dormir, que Jesús se siga haciendo presente cuando piensas que todo ya se acabó y que no hay ninguna esperanza. Si ahí llega Jesús a recordarte que Él estuvo en el mismo lugar y que tiene un plan para tu vida. Y cuando reconocemos que Dios tiene un plan para nuestra vida, sabemos que nada se va a interponer ante lo que Dios ha dicho. Y dice el texto, el consuelo de Jesús. Por eso la predicación se llamó ahí. La palabra que le dice es, ay, pero fuerte, ánimo. A ver, todos juntos. ánimo. Miren, ya hasta se despertó Fernando. ¡Ánimo! Ya hasta su esposa lo pellizcó. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que los des también en Roma. Así que no te vas a morir ahorita. La palabra griega es ten valentía. ¿Recuerdan a quién le dijeron eso en el Antiguo Testamento? Le dijeron a Josué: sé fuerte y sé valiente. Pero en tepiteño, ánimo, bro. Jesús le dijo: ten ánimo. Y es que no saldría de la situación. No le dijo: voy a mandar un helicóptero para que te lleve. No, vas a seguir estando apresado. Pero quiero decirte algo, esto va a ser una bendición a pesar que estés apresado. Porque no se lo llevaron a Roma en un crucero del amor, ni en 5 estrellas. Iba a seguir siendo un preso. Pero tu vida ya va a ser de bendición para el mundo. Ya ni siquiera para ti y tu pequeña existencia, para el mundo. No vas a salir de la situación rápidamente, pero yo voy a darte la fuerza para lo que venga. ¿Y qué era lo que venía? Tu vida va a dar testimonio de quién es Jesús. Y la palabra que se utiliza es martiria. Testimonio es eso, ser un mártir, un testigo en la capital del imperio. Así que vas a salir de esto porque vas a ir más allá de lo que te imaginaste. No siempre vas a tener
una visión como la de Pablo. Pero ¿sabes cómo Jesús te sigue consolando hoy? ¿Cómo se sigue haciendo presente? Porque Él es la palabra que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y Jesús se sigue haciendo presente en tu vida por algo que estudiaron en la mañana. La presencia, el Espíritu Santo nos recuerda la presencia continua de Jesús. El primer consolador que vino era Jesús, pero les voy a dar otro consolador, que es el Espíritu Santo, quien hace real a Cristo en mi vida cuando las situaciones del mundo me están abrumando y se me olvida todo. ¿Quién hace real a Jesús en los momentos que yo me siento críticamente abandonado? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Qué voces estás escuchando más en tus momentos de ansiedad y dolor? ¿Cómo puedes ser sensible el día de hoy? Tú eres la voz de Jesús diciéndote: Betsúa, ánimo. Anareli, ánimo. Esli, ánimo. ¿Cómo puedes tú ser sensible a esa voz? Pablo pudo hacer esto no porque fuera mejor que tú, sino por el Espíritu de Cristo. Pregunta, queridos amigos: ¿qué haces tú cuando la Jerusalén estalla en bronca en tu propia vida? Cuando la multitud grita tu nombre para lincharte. Saquen a la Wendy de este consultorio. Corran a Carla de la facultad, ¿cierto? Sáquenlo de Mítica, el buen Alex Díaz, ¿no? ¿Qué haces cuando los religiosos salían con los políticos para destruirte? Cuando te hacen juicios públicos por cosas que malinterpretan, ¿no? Los de ciertos movimientos. Cuando el sistema judicial te falla, ¿no? Como tus amigos. Pablo nos demuestra el secreto. No es la ausencia del conflicto lo que define nuestra fe, sino la presencia gloriosa de Cristo en medio del conflicto. Chequen el contraste. Ellos conspiraron en las tinieblas, pero Cristo se aparece en la luz. Ellos prometen muerte, pero Jesús promete que vas a dar testimonio más allá de las fronteras. Ellos ven a un prisionero, pero Dios ve a un embajador. ¿No dice que soy embajador en cadenas? Aquí es precisamente está el evangelio para nosotros. Para ti que estás abrumado, querido amigo, la adversidad que vives no es un callejón sin salida, sino un atajo divino. Lo que intentaron usar para silenciar a Pablo, Dios lo usó para llevarlo al César. Para ti que estás cansado, Cristo no dice vas a salir ileso. Cristo te dice estaré contigo. Porque aún las heridas nos dan lecciones. Su presencia es el antídoto para el desánimo. Y para ti que estás confundida o confundido, la promesa no fue vas a entender todo. La promesa es vas a testificar a donde yo te lleve. No sabes ni por qué o cómo llegas a ese lugar, pero vas a hablar de mí. ¿Cómo vas a responder? Si tú estás en esa Jerusalén que parece un callejón sin salida, lleno de crisis, traición y dolor, escucha la voz que Pablo oyó. Ten ánimo. No es un cliché, es un mandato respaldado por la resurrección. Ten ánimo. No te estoy diciendo si quieres, no te estoy diciendo pues de compas, no. Confía. Jesús lo dijo de otra forma: yo he vencido al mundo. Si te sientes juzgado por tu pasado, sí, Pablo era el ex perseguidor, pero recuerda, la gracia no solo perdona, sino que redefine tu identidad. Aquella noche en la fortaleza, el hombre más libre no era el capitán romano con las llaves, sino el prisionero que oyó al Señor. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y tú puedes ser libre en Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le ruegas al Señor: dame ánimo, dame la fuerza para salir adelante, dame tu compañía gloriosa para enfrentar lo que tenga que enfrentar? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a tomarnos de las manos con los que están ahí en tu banca o en tu mesa. Oremos. Señor, gracias porque aunque este mundo está tan quebrado,
y lejos de ti, tú nos recuerdas que vas a estar allí. Vas a estar allí. Perdóname porque en muchas ocasiones no he visto que tú estás a mi lado. Gracias porque estuviste con Pablo en medio de cuando lo querían linchar, de cuando lo querían ridiculizar o acusar. Él podía decir en otro lado: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si tú eres el que justifica, tú eres el que fuiste a la cruz. Gracias porque tú fuiste acusado y fuiste sentenciado. Hoy yo puedo ser libre, no importa la situación que enfrente. Gracias porque a través de tu resurrección me hiciste más que vencedor, aunque la gente me quiera hacer sentir como un perdedor. Gracias porque tú estás aquí y tu victoria me asegura que mi vida tiene un propósito, que tú tienes promesas y que también tú tienes un llamado a que me arrepienta y a que viva una vida diferente. Señor, me arrepiento en primer lugar de dudar de ti. Me arrepiento en primer lugar de maximizar el ataque del enemigo y no verte a ti en la dimensión correcta como Dios, creador del cielo y de la tierra, como el rey que gobierna y que gobierna sobre mi vida. Señor, quiero sentir tu abrazo, quiero sentir tu mano en mi rostro, secando mis lágrimas y redirigiéndome a la misión que tú me has dado. Señor, me arrepiento de pensar de que todo se trata de mí. Dame la oportunidad de ver que todo se trata de ti, porque de ti y para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por siempre. Hoy confío en ti y quiero sentir tu ánimo en mi corazón.